Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Recuerden que las tareas cierran hoy mismo, es decir, la tarea solo es válida de 10 hasta el día de hoy. La tarea se cierra a las 10 de la noche. Recuerden que ya está todo totalmente normalizado. Que si de nuevo hay cortes de energía, pues se va a entender que no se va a poder, pero por el momento está todo normalizado. Hemos esperado 8 minutos, son las 3:08 de la tarde. Eh, entonces vamos a comenzar. No se ha conectado ningún estudiante, pero tenemos que comenzar. Nuestro tema del día de hoy es la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. A ver, chicos, disculpen un ratito, se apagó y prendo la cámara porque estoy un poco enferma y necesito descongestionarme. Denme un segundo. Listo, chicos, muchas gracias. Bien, bueno, como les decía, hoy vamos a explorar un tema muy importante, que son las demandas históricas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Discúlpeme, chicos, un minuto. Listo, mi disculpas, tengo muchísimo estornudo y muchísima congestión. Pero como les decía, para comprender las demandas actuales es esencial, mil disculpas, entender los factores históricos que motivan estas protestas y luchas. Ecuador es un país con una rica diversidad cultural, histórica, discúlpenme, y los pueblos indígenas han sido actores clave en la construcción del país. Sin embargo, su historia está marcada por la violencia, la opresión y la lucha constante por la justicia y la igualdad. A principio de la llegada de los colonizadores, América era un continente con una población indígena numerosa y con niveles de desarrollo propios. Sin embargo, la llegada de los españoles implicó la conquista y el sometimiento de las comunidades, lo que desencadenó una larga historia de luchas por la reivindicación de los derechos. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron un territorio habitado por una gran cantidad de pueblos indígenas. Estos pueblos tenían sus propias culturas, idiomas y formas de organización. Sin embargo, el proceso de conquista implicó la imposición del dominio español, la explotación de los pueblos originarios y la destrucción de sus estructuras sociales. Uno de los principales efectos fue la conquista de la imposición de la servidumbre sobre los pueblos indígenas, quienes fueron forzados a trabajar por los colonizadores en condiciones extremadamente duras. Además, se negó su derecho a la autonomía y se les impuso el cristianismo, lo que significó muchísima pérdida de aspectos de identidad. A esto se le sumó la expansión de enfermedades traídas por los europeos mismos, que redujeron drásticamente la población indígena. Eduardo Galeano, un pensador uruguayo, fue el que puso en marcha todo esto. Es decir, nos dice que al momento de la llegada de los conquistadores, América tenía alrededor de 70 millones de personas, pero 2 siglos después, es decir, 20 años después, la población indígena se redujo solo a 7 millones. Es una gran pérdida debido a la violencia, el maltrato y las enfermedades que trajeron los españoles. Durante la época colonial, los pueblos indígenas no tenían derecho a manifestarse ni a luchar por sus derechos. Sin embargo, surgieron algunas figuras que intentaron denunciar la situación de abuso y opresión. Un ejemplo es el de Felipe Guamán Poma de Ayala, un indígena peruano que aprendió a escribir y dedicó su vida a denunciar los maltratos que sufrían los pueblos originarios. Guamán Poma escribió un libro titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno, que es el que podemos ver aquí. Este es uno de las portadas que hay. Discúlpenme, chicos, si se me va la voz, pero es que esto es bastante fuerte. Pero sí, eh, era un indígena peruano que aprendió a escribir y dedicó a su vida a denunciar los maltratos que sufrían los pueblos originarios.
Guamán escribió un libro titulado Nueva Crónica de un Gobierno, como elegí, a través de textos y dibujos. Él representó las injusticias que los indígenas sufrían bajo el dominio español. Su propuesta era que los indígenas vivieran en paz, respetando la vida y la dignidad a cambio de entregar las riquezas a los colonizadores. Aunque Guamán Poma viajó a España con la intención de entregar su libro al rey, nunca lo logró, ya que murió durante el viaje. En Ecuador, durante el siglo XIX, también hubo movimientos indígenas como el de Fernando de Aquilema, quien luchó contra los abusos del Estado y de la Iglesia, como los impuestos, las encomiendas y los trabajos forzados. Las represalias fueron severas. Al igual que en otros movimientos, muchos líderes indígenas fueron asesinados. El siglo XX fue un periodo crucial para los pueblos indígenas del Ecuador, que comenzaron a organizarse más efectivamente en busca de derechos. Un ejemplo claro es el movimiento encabezado por Dolores Cahuango, que es una activista, era una líder indígena muy conocida, que a principios del siglo XX luchó por los derechos de la tierra y la preservación del lenguaje quichua y el acceso a la educación bilingüe. Cuacango y otros líderes indígenas comenzaron a luchar por la eliminación de las formas de explotación, como los trabajos forzados, y exigieron el derecho a la tierra, que les había sido arrebatado durante muchísimo tiempo por la colonización. También abogaron por la educación de su propio idioma y por la participación política en condiciones de igualdad. A lo largo del siglo XX, las luchas indígenas continuaron, y aunque hubo avances en algunos aspectos, los pueblos indígenas seguían enfrentándose a una discriminación sistemática que les negaba el pleno ejercicio de sus derechos. Estos movimientos reflejaban una constante búsqueda de igualdad, justicia y reconocimiento cultural. Para concluir, es importante entender que las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador no son un fenómeno reciente, sino que son el resultado de siglos y siglos de opresión, siglos de violencia y de despojo. A lo largo de la historia, los pueblos indígenas han luchado por su dignidad y por el respeto a sus derechos, por la preservación de su identidad cultural. Hoy en día, las demandas de estos pueblos siguen siendo muy relevantes. Buscan un Estado inclusivo que reconozca y respete sus derechos y que garantice su participación activa en la toma de decisiones. Es esencial que entendamos que estas luchas no es solo de una perspectiva histórica, sino también como un llamado a justicia y la igualdad para todos los ecuatorianos. Esto es por la clase del día de hoy. Espero que me hayan escuchado. He tratado de hablar lo más alto que puedo, de verdad. Disculpas, ya saben, siempre trabajando, siempre aquí para ustedes, siempre dándoles una clase, una explicación. Son las 3:15. Recuerden que el nivel del día de hoy cierran hoy mismo, incluso se puso un comunicado primero de bachillerato, deberían estar todos conectados, pero no es así. Entonces, esperemos que se puedan conectar pronto, esperamos estar mejor pronto también. Cuídense mucho ustedes, es un virus que anda por el aire y yo también tengo las defensas muy bajas, entonces cuídense mucho, espero que se encuentren bien.